Denise Zelaya, coordinadora de Transparencia y Prevención de la Corrupción de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Doctora Zelaya, bienvenida, muy buenos días. Quisiéramos inicialmente preguntarle si es que efectivamente la situación que se ha dado en el país va estrechando el margen de acción y las posibilidades del presidente Guillermo Lasso para continuar en el poder. Gracias, Gustavo, por el espacio y buen día a todas y a todos quienes nos escuchan en Antena 1. Ayer tuvimos, como tú bien comentas, un día muy complejo en materia política después de la publicación de información que está basada en un informe de inteligencia antinarcótica de la Policía Nacional en la que se vincula presuntamente al cuñado del presidente Lasso y a altos cargos de su gobierno con la mafia albanesa, con indicios de financiamiento político irregular y en temas de uso de influencia para nombrar a personas en altos cargos e incluso en los procesos de ascenso dentro de la Policía Nacional. Es un caso que nos preocupa, es un caso muy sensible y pone al gobierno evidentemente en una posición complicada. Este tipo de casos puede llegar a socavar la ya débil confianza en el gobierno, que recordemos que según el barómetro de la corrupción, 9 de cada 10 personas en Ecuador afirman que no tienen confianza en el gobierno o tienen muy poca confianza. Un tema fundamental es esto de los operadores del gobierno, amigos del presidente que habrían tenido influencias en círculos de poder, que tienen aún que ser sustentados debidamente y llevados posiblemente a instancias tanto políticas como judiciales. Pero la gran pregunta es, estas situaciones de corrupción, de tráfico de influencias de alto nivel, ¿llegan o no a tocarle ya directamente al presidente de la República? Son acusaciones graves que llegan a tocar al gobierno en general, que llevan a una mayor desconfianza por parte de la ciudadanía en el gobierno en general. Y más pensando también, Gustavo, que la principal preocupación de la ciudadanía en Ecuador hoy por hoy es el tema de la seguridad. Y este es un caso en donde personas del gobierno y personas cercanas al presidente presuntamente están involucradas con economías ilícitas criminales, ¿no? Específicamente con narcotráfico vinculado a la mafia albanesa. Entonces sí impacta, por supuesto, impacta en el presidente también, aun y cuando él directamente no se ha mencionado en el caso, impacta en la confianza ciudadana hacia su gestión. Doctora Zelaya, muy buenos días. Pero además hay otras acciones del gobierno nacional que han generado varias suspicacias a propósito de las investigaciones que se llevan a cabo en el marco del caso Encuentro, que es el cambio de estos policías especializados de la Fiscalía y que de un día para el otro han decidido cambiarlos. Escuchamos el día de ayer en las comparecencias al ministro del Interior, Juan Zapanta, diciendo que no es ni ilegal ni tampoco es ilícito. Sin embargo, como decía hace un momento, ha generado ya ciertas suspicacias. ¿Por qué en este momento se decide cambiarlos cuando la Fiscalía está solicitando que no se lo haga porque son personas que ya han venido trabajando en estos procesos y por lo tanto tienen el conocimiento y las competencias? Como tú bien dices, el por qué en este momento es la pregunta clave. ¿Por qué en este momento? Eso, por supuesto, genera suspicacias. Preocupa el tema de la rotación de la policía de investigación asignada. ¿Es una mala coincidencia o es un hecho deliberado orientado a obstruir las investigaciones? Pero sea lo que sea, preocupa y crea un ambiente de desconfianza. Según lo aseverado por la Fiscalía, no solamente cambian al personal involucrado en casos sensibles unos días después del allanamiento a la mismísima presidencia, sino que asignan además a personal que, según la Fiscalía, no tiene las competencias necesarias, personal del subsistema preventivo y no del subsistema de investigación de la Policía Nacional. Los cambios en el personal policial que contribuye a este sistema nacional de investigación deben ser acordados, coordinados de otra forma. No es posible que en medio de casos de investigación tan sensibles únicamente se le notifique un cambio a la Fiscalía sin previo consenso. Esto podría afectar los procesos e inclusive puede tener como consecuencia la impunidad de los delitos investigados.
Y se suma además la denuncia que del día de ayer de La Posta y las declaraciones de Anderson Boscan en el sentido de que los intentos del gobierno eran de desaparecer este informe, no solamente ya archivarlo, sino además desaparecerlo. Y claro, y nos preguntamos primero por qué necesitamos como ciudadanía esas respuestas. ¿Por qué se decidió archivar? ¿Quién decidió archivar? No necesitamos ese silencio, sino esas respuestas por parte del gobierno en general, no únicamente del presidente, sino de las personas que han estado involucradas en el archivo de este documento. Hay otro aspecto sumamente crítico de las declaraciones de Boscan, en el sentido de que habría aportes de la mafia albanesa a la campaña de Guillermo Lasso. Sí, algunos medios de comunicación, incluyendo La Posta, también han transparentado esta información sobre supuestas contribuciones irregulares en la campaña política, dinero del crimen organizado en la política. Y aquí debemos poner un ojo especialmente crítico porque esta es una de las principales puertas de entrada de la corrupción y de la impunidad. Si vemos, según el barómetro de la corrupción, 65% de las personas en Ecuador considera que todos o casi todos los partidos políticos, las personas que les integran, son corruptos. Esa es la percepción de la ciudadanía. Y por otro lado, 6 de cada 10 personas en Ecuador creen que el financiamiento de la política incide en las decisiones públicas, incluyendo en los contratos públicos. Entonces, ¿cómo podemos enfocar esos esfuerzos en el sistema político electoral de forma integral y no abrir de par en par estas puertas que dan pie a casos de corrupción? En esta campaña electoral, que aún no termina, pues se continúa con los escrutinios en esta etapa electoral del país. Mucho se habló de la infiltración de las mafias en estamentos de gobierno, en diversos tipos de gobierno, en el Estado ecuatoriano en general, en prefecturas, en alcaldías y a nivel del Ejecutivo, que es lo que está investigando la Posta, periodismo de investigación y los medios de comunicación en general. Están por allí actos violentos que se dieron en el marco de esta última campaña. 2 candidatos a alcaldes, ambos de Alianza País, que fueron asesinados. El día de ayer la provincia de La Suay fue también sacudida por el intento de asesinato al alcalde Baldor Bermeo en Ponce Enríquez, de quien se conoce que está herido, recibió varios disparos y se encontraba en observación en una casa de salud. No se han dado mayores informaciones o más detalladas sobre el estado de salud de Baldor Bermeo. Pero todo esto da cuenta de que efectivamente hay esta infiltración de las mafias en niveles de gobierno, que es una de las más grandes amenazas que tiene actualmente el país. Los gobiernos locales son incluso más permeables a este tipo de situaciones porque es difícil controlar la campaña de todos los gobiernos municipales, ¿no? Para un órgano como el CNE y todo el aparato que también tiene competencias en materia de financiamiento político. Es complicado. Tantos candidatos, imaginemos cuántos candidatos a alcaldía hubo para esta elección, a prefectura, a concejales. Muy complicado poder controlar ese tema del financiamiento político. Y sí, la infiltración del crimen organizado en la política mediante el dinero en las campañas es una realidad no solo en Ecuador, sino en América Latina. Lo hemos visto en otros países también, y Ecuador no será la excepción. Cada uno de estos casos que podría tener indicios de que tengan vínculos de alguna forma con economías ilícitas, deben ser investigados a profundidad. Como ve el otro tema de que Guillermo Lasso y otros 4 convocados que fueron llamados por la comisión en la asamblea que investiga estos hechos de corrupción no hayan comparecido? Bueno, Gustavo, escuchamos de forma repetida el caiga quien caiga y hasta las últimas consecuencias, pero ¿cuál es la brecha entre estas palabras y la acción? ¿Dónde está esa coherencia entre el discurso y la realidad? Básicamente, ¿dónde están las respuestas que el presidente debe a la ciudadanía?
Ha sido una crisis muy mal manejada comunicacionalmente y también de forma práctica muy mal manejada hasta el momento por parte del gobierno. Ahora, doctora Zelaya, todo lo que ha pasado y sumado los resultados de la consulta popular han llevado a distintos sectores a exigir un llamado urgente a la muerte cruzada. Se baraja también el tema del juicio político dentro de la Asamblea Nacional y se ha reactivado con esta apelación en el Tribunal Contencioso Electoral el tema de la revocatoria del mandato. Por ahí muchos dicen que Guillermo Lasso tendría los días contados. ¿Qué opina usted? Está pendiente de ver en qué línea se emite ese informe de la comisión especial dentro de la Asamblea que está investigando este caso. El panorama sí es complicado. No es vinculante. ¿Qué puede ocurrir con este informe? Aquí vemos que existen ya diferentes análisis, diferentes posiciones. Si es posible aplicar directamente el artículo 130 de la Constitución con la muerte cruzada o si no es posible porque ya se intentó. Eso está aún en discusión. Algunas personas asumen una posición y otras. También está el artículo 129 del juicio político, que requiere un dictamen previo de la Corte Constitucional. En este caso, si esto se llega a dar, el señor Borrero asumiría la presidencia. Y luego tenemos la posición de que el presidente active la muerte cruzada. En ambas muertes cruzadas se llama elecciones, ¿no? También está la posibilidad de la renuncia del presidente y que quede el vicepresidente Borrero como presidente. Y por último, como tú bien dices, está también la revocatoria de mandato, que es más complicada porque requiere tiempo. Y hay una tercera figura que señalábamos, analizan segmentos de inteligencia en el país, una eventual renuncia del acosado presidente Guillermo Lasso. Sí, y también tenemos que ver que fuera del análisis legal de si un artículo es aplicable o no, qué vía legal tomar, es un tema político. Hay un componente político que no podemos omitir, especialmente con la Asamblea Nacional, que es un organismo político. Entonces, en los próximos días veremos cómo la Asamblea reacciona. Y luego también ver cómo la sociedad, la ciudadanía, reacciona a los diferentes grupos. Y esto va a depender de cómo se muevan las funciones del Estado en estos días, de qué otros documentos se presenten por parte de los periodistas de investigación que han anunciado nuevos documentos, de las explicaciones o del silencio desde presidencia, de lo que sucede en la Asamblea Nacional, etcétera. Ahora, doctora Zelaya, analicemos ese cuarto escenario. ¿Podría ser que el presidente de la República y su gobierno superen este vendaval? Y tienen por delante más de 2 años de gobierno. ¿Qué se perfilaría dentro de este gobierno? ¿Qué cambios se requerirían? ¿Qué aspiraciones ciudadanas tendría que cumplirse para fortalecerlo? Un gobierno que necesita construir ese capital político que le permita mantenerse, recuperar en algo la confianza ciudadana, evaluar a todo el gabinete y ver si se requieren más cambios de los que hemos visto en los últimos días y también poner mucha atención en la política social y en la seguridad. La política social ha sido uno de los ejes más débiles del gobierno actual y eso ha repercutido también en los resultados de la consulta nacional. Y el tema de seguridad que está cada vez empeorando en Ecuador, si nosotros vemos las cifras de cierre de este año, Ecuador tiene una tasa de homicidios por arriba de México. Bien. Está por debajo de Colombia, por arriba de México. Un criterio quisiera pedirle también sobre temas de gobernanza, gobernabilidad e institucionalidad en el país. Se han dado pasos acelerados con respecto a la reconfiguración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con el nombramiento de suplentes de los consejeros, mientras paralelamente se han elegido nuevos consejeros que entrarán a ser parte del organismo a partir de mayo. Y rápidamente este nuevo Consejo de Participación Ciudadana procedió el día de ayer a nombrar al representante del Consejo de la Corte Nacional de Justicia y en consecuencia nombrarlo como presidente del Consejo de la Judicatura. Hay también no solamente aspiraciones, sino instrucciones desde el Consejo, desde la Corte Constitucional,
en el sentido Correcto. de que tiene que elegirse también ya Contralor General del Estado. ¿Cómo ve usted esta situación, mirando adelante esta coyuntura en la cual desde mayo habrá nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana? Era necesario que los miembros suplentes asumieran ahora el consejo, porque el consejo no puede quedar sin consejeros, no puede quedar en acefalía. Y como tú bien dices, la Corte Constitucional mandó a que el proceso de elección de esta persona de la Corte Nacional ya se diera, ¿no? Veamos si la elección del Contralor llega con estos consejeros actuales ya Claro, tiene que posesionados, que darse eran los unos suplentes, 80 o con días. el siguiente. Ujú. El tiempo es Sí, corto. veamos si los tiempos se cumplen. Uh-huh. Mientras el proceso de selección se lleve a cabo con los parámetros de transparencia, con esa parte en la que la ciudadanía puede presentar, presentar recursos en los que pueda participar la ciudadanía en este proceso. Si todo se lleva a cabo con estos parámetros, pues Claro. debe hacerse. Pero es indudablemente sí, un proceso engorroso y por tanto largo que no sé si en los días que quedan se va a poder lograr. Recordemos nada más cuánto tiempo se ha estado ya tratando de nombrar a un titular en la Contraloría del Estado. mucho tiempo, y desde Ciudadanía y Desarrollo venimos diciendo esto desde que el excontralor Celi se quedó como contralor subrogante. La elección ya era necesaria en ese momento. Pero mientras el proceso cumpla con todos los estándares, todo bien. Pero si vamos a hacer un proceso apresurado en el que no va a existir esa posibilidad de que la ciudadanía tenga esa transparencia y esa seguridad y esa confiabilidad en el proceso, entonces es algo que hay que revisar. Bien. Gracias, doctora Zelaya. Gracias, buen día. La doctora Denise Zelaya es coordinadora de Transparencia y Prevención de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Y efectivamente,